La Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección en la enseñanza escolar. Justamente ayer en el hemiciclo se reflejaron las visiones contrapuestas de la nueva mayoría y de la alianza. De hecho, el presidente de la Comisión de Educación, el demócrata cristiano Mario Venegas, afirmó que la derecha se resiste a cambiar el actual paradigma del sistema. Para conversar más de este tema nos acompaña la integrante de esa misma comisión y diputada de la UDI, María José Hoffman. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Bienvenida, diputada. Buenos días, Sebastián y Paola. Muchas gracias. En plena discusión ya se hacen evidente lo que ya sabíamos y nos había manifestado también en la propia comisión. Las diferencias entre un lado y el otro, ¿son irreconciliables las diferencias? Yo creo que aquí es un debate que se ha extremado en su ideologización y nosotros tenemos la convicción de que esta es una muy mala reforma y que su objetivo político es claro, y es cerrar colegios, disminuir la diversidad de proyectos educativos. Aquí se le quitan todos los incentivos para que un sostenedor, que generalmente el 80% de ellos son sostenedores, puedan desarrollar proyectos educativos distintos a los que quiere el Estado. Además, una reforma bastante mentirosa porque no termina con el lucro, se traspasa a los bancos, no termina con la selección. ¿Cómo es eso? Los bancos van a seguir recibiendo y van a ser ellos quienes van a poder recibir esas utilidades a través de lo que se va a usar de la subvención. Es una fórmula además que el gobierno entendió que se había equivocado al solo comprar fierro, sino que ahora va a permitir la fórmula del arriendo que no le sirve a todos los sostenedores y que por lo tanto tampoco se está terminando con el lucro. Y si se hubiese querido terminar con el lucro, lo único que había que hacer era prohibir el retiro de excedentes en el uso de la subvención. Pero es que en el caso de las universidades no ha funcionado muy bien aun cuando está prohibido el lucro, digamos, siguen habiendo sospechas de retiro de excedente de parte a través de otros mecanismos. Sospechas de las cuales tampoco se han querido hacer cargo porque no han querido debatir para poder terminar con esas sospechas que tú señalas. Lamentablemente no hemos podido discutir, no tenemos ni un solo proyecto de educación superior en la Cámara ni en el Senado para poder generar la institucionalidad que se necesita. El proyecto del interventor, que se aprueba probablemente también el martes, lo único que hace es tener una figura que me parece relevante por un lado, pero que no va a lograr prevenir ninguno de estos casos. En la educación superior el sistema es claro, en la educación escolar sí se permitía y se le invitó a los sostenedores a poder participar. Por otro lado, tampoco es una reforma mentirosa que quiere cerrar colegios porque tampoco reemplaza el copago. El ministro se ha dicho y se ha desdicho en innumerables ocasiones. ¿En términos de reemplazo peso a peso? En términos de reemplazo peso a peso. Yo estoy de acuerdo y yo estoy en contra incluso que se reemplace peso a peso porque a mí me parece que los padres tienen todo el derecho de poder aportar en la educación de sus hijos. Aquí lo que hay que hacer es nivelar. Aquel niño que puede tener copago, que su familia elige invertir en educación en vez de comprarse un plasma, aquella familia que no puede hacerlo es donde el Estado tiene que poner esta subvención. Diputada, ¿por qué hay países en que, en términos de como usted lo pone, los padres no tienen el derecho a elegir entre el plasma y la educación y simplemente no pueden aportar? ¿Por qué hay países en que funciona así? ¿Por qué cree usted que es así? No conozco ninguna familia que no quiera aportar en la educación de sus hijos. Pero la pregunta hay es otra. muchos países donde se permite que los padres aporten. Hay países donde los padres se organizan y organizan clases después de los colegios. Siempre un papá va a querer lo mejor para sus hijos. Acá y yo creo que está bien, hay comparaciones que son razonables, pero nosotros tenemos un sistema que nos ha permitido aumentar la cobertura. Hoy día lo que tenemos que es preocuparnos de la calidad. Diputada, pero usted pone el ejemplo de los padres que se ponen de acuerdo. Nada obsta a que en Chile, en el marco de la nueva institucionalidad, nada obsta a que un par de padres o un conjunto de apoderados se junten y tomen clases extracurriculares, lo que quieran. Esa libertad, por supuesto, que sigue existiendo. Pero la pregunta es otra. No, pero es que lo que usted está diciendo también es claro, porque es bastante menos generoso. Hoy día un papá que hace copago en un colegio, ese copago no solamente le llega a su hijo, le llega a todos los niños del establecimiento. Entonces, ¿por qué no permitirlo? Que también a todos los niños del establecimiento, cuyos padres también pueden pagar ese copago porque están en ese colegio. El tema es de la universalidad de los niños, hablando de la solidaridad no dentro del mismo colegio, sino que dentro de la universalidad de la ciudad o del país, donde los niños cuyos padres no pueden pagar copago se tienen que juntar en un colegio donde no hay copago nomás. Es que no, en los colegios no todos los padres están obligados a hacer copago, son los padres que pueden. En la nueva Entonces, ley, en los colegios particulares, no, en el sistema actual, en los colegios particulares subvencionados que hoy día existen, son los colegios que más integración generan, porque tienen padres con copago y tienen padres con CEP, que es donde se genera esta integración. Qué lindo que exista en una comunidad educativa padres que puedan hacer el aporte, que incluso subsidian a aquellos que no lo pueden hacer con la ley de subvención especial preferencial. Pero quiero hacer una acotación. Sí.
Hoy día, aquellos niños, aquellas instituciones que tienen copago, si hay un niño en las mismas condiciones socioeconómicas que otro en un colegio que no tiene copago, no va a recibir las subvenciones, las 2 nuevas subvenciones que se crean. Eso es un trato completamente discriminatorio. Un niño con la misma condición social no va a recibir las nuevas subvenciones porque su colegio tiene este sistema de copago. Eso nos parece más aberrante. Diputada, en una discusión donde está tan polarizada las posiciones, donde hay tan pocas posibilidades de encuentro en algunos argumentos, quizás las visiones desde afuera vienen a refrescar un poco el debate, y eso fue lo que sucedió el día martes en un debate, un seminario que se organizó, que transmitió CNN Chile, donde estuvo presente el director de educación de la OCDE, y él planteaba, no estaba a favor de la reforma en un conjunto, hizo críticas también, pero él plantea en un punto que a mí me parece interesante, que dice que es un sistema de educación único el chileno. Para mí es difícil reconciliar la idea de que el lucro en los colegios efectivamente mejore la educación, y dice que no hay muchos sistemas que permitan el lucro. No es una palabra autorizada sin un sesgo político, no está en el gobierno, es una entidad respetada que se toma como referencia para muchísimas políticas públicas. Mire, yo creo que es un debate que es perfectamente, hay posiciones legítimas para ambos casos. Yo creo que aquella persona que, así como un panadero puede ser dueño de su panadería, me parece que educación, un profesor también panes. Puede ser, a ver, ¿cuál es el problema de que existe una legítima ganancia si tú estás entregando calidad? Lo está diciendo la autoridad de la OCDE. Lo que pasa es que él tiene toda la razón, si efectivamente no existen diferencias, entonces las diferencias no están dadas ahí, porque con su argumento yo le podría decir entonces, como en los colegios municipales no hay lucro, son todo excelente. Lo que está diciendo en el fondo es que no hay evidencia empírica, que el lucro mejore la educación. Pero si eso es un hecho objetivo. O sea, el lucro no mejora la educación. El lucro jamás ha existido ese argumento. Entonces, ¿por qué desviar recursos fiscales al lucro cuando se pueden reinvertir en educación? Y cuando la prueba es que no mejoran, solo mejoran el bolsillo del sostenedor. Claro. Si usted misma dice que no hay, que está efectivamente demostrado que no hay demostración, y valga la redundancia, empírica de mejor educación con lucro. No hay demostración de mejora empírica, pero sí ha permitido que existan diversidad de proyectos educativos y que se incentive generalmente a profesores a que puedan tener su colegio. Así como no hay evidencia, así como no, no es primero necesaria la calidad, porque usted me dice, sí, no, la verdad es que da lo mismo porque no mejora no hay desafío que me diga en qué artículo de este proyecto de ley se habla de lo más importante. Así como podemos reconocer que el lucro no hace la diferencia, es entonces que el debate no tiene que estar ahí, porque puede ser una postura legítima querer eliminarlo. Yo creo que a mí no me molesta y no me parece malo que una persona que tiene un colegio pueda también tener el incentivo del emprendimiento, pero como ahí no está puesta la diferencia, tal como usted, Sebastián, lo ha señalado, es que la diferencia tiene que estar puesta en la calidad, y esta reforma no habla de calidad, no termina con el núcleo, no termina con el copago, porque el ministro ha llegado a decir que hasta en 30 años vamos a reemplazar peso a peso, o sea, independiente de las diferencias de que yo esté de acuerdo con que las familias puedan aportar, y lo van a seguir haciendo. Y aquí lo que va a pasar es que se van a cerrar muchos colegios, que es el objetivo, porque aquí ha sido evidente que lo que está buscando el gobierno es que exista un tipo de educación que solo sea estatal, sin haber mejora. ¿Cuál tipo de educación es la que quiere el gobierno? Mire, Paola, en el proyecto de ley se fijan el uso de la subvención, el Estado decide en qué se puede gastar. Y eso atenta, pero profundamente, con la libertad que tienen los colegios de poder desarrollar su proyecto educativo. Por ejemplo, un colegio evangélico que quiere realizar un paseo, que es parte del desarrollo de su proyecto, de un paseo, no sé, de evangelización propia de su proyecto educativo. Hoy día, un burócrata del Estado, que va a ser el que va a supervisar este proyecto educativo, puede decir perfectamente que aquí eso no corresponde, que no está dentro de los fines educativos, que los decide el Estado, no los decide el sostenedor como es hoy día. Hoy día se permite que el sostenedor pueda darle uso en libertad del proyecto educativo. Lo que hay que obviamente supervisar es que sea en esos fines para el proyecto educativo, pero eso no se reduce fijándolo, sino que se reduce aumentando la supervisión que hoy día tiene que tener la superintendencia. Entonces, esto discrimina entre niños. Niños de iguales condiciones no van a recibir las mismas subvenciones. Esto además limita la diversidad de los proyectos educativos. Acá lo único que se quiere es que exista educación estatal, y eso es evidente cuando tú fijas
los fines educativos. Le dices a los sostenedores que si se equivocan, incluso en eso, no en el lucro, porque el lucro va a estar prohibido, también pueden ser incluso criminalizados. O sea, aquí se desincentiva completamente a que existan distintos proyectos educativos, y a nosotros no nos parece. Más allá de que hayan posturas irreconciliables, yo creo que esta es una mala reforma, que los padres tienen derecho a elegir una oferta distinta a la estatal, mejoremos la estatal, pero de eso no habla nada el proyecto. Diputada Hoffman, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Buenos días. Nos vamos a una pausa, mañana en directo, volvemos de inmediato con más informaciones.